Hola, hola. Espero que se encuentren bien. Miren, voy a tratar de hacer este video sin llorar. Yo me había arreglado el pelo, me había maquillado esta mañana y todo. La verdad es que tengo un dolor de cabeza increíble. Estoy con migraña. He estado con migraña todo el día. Estoy con medicamentos. Pero no quería dejar de hacer este video porque este video para mí es bien importante y marca algo súper importante en mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Si ven el maquillaje todo regado es porque estaba llorando. Yo tenía planificado, ¿verdad? Que iba a hacer una pintura, iba a trabajar con todo lo que he logrado este año, desde ese punto en adelante, que les voy a estar compartiendo. Y decidí no hacerlo así. Necesito simplemente hablarlo como soy, sinceramente, expresarlo. Y ya. Quizás mañana me siente y para propósitos míos me siente y diga, Cheryl, estás hecha de esto. Pero para propósitos de hoy, pues les voy a compartir lo que ha significado esta trayectoria de lo que va a ser un año. Un añito se cumple mañana. Un año. Estoy celebrando la vida. Estoy celebrando un año de vida. Un año que mañana, ¿verdad? Será aniversario de aquel evento en mi vida que no me esperaba. Y donde todo me levanté como un día normal, tomándome un cafecito y luego todo cambió. Durante este año, yo no les voy a decir, es como todo, ¿verdad? Ustedes ven en las redes sociales, uno siempre trata de poner la mejor cara, pero no ha sido fácil. Y aquí en mi familia les van a decir, yo he sido una guerrera. Yo verdaderamente me considero que he tenido el coraje, la valentía de enfrentarme a todo. Vamos para adelante, como dicen en Puerto Rico. Yo voy a vencer cuantos obstáculos se me pongan en mi camino. Yo no voy a esperar 6 meses, ni 7, ni 8. Yo voy a hacer esto antes de lo que los doctores piensen que yo lo puedo hacer. Y miren, yo he tenido que afrontar, ¿verdad? Desde el momento que me fui a levantar de la cama, que mi lado derecho del cuerpo no me respondió como yo esperaba. Y tener que aprender a arrastrar un lado del cuerpo y no poder subir la pierna. Y después entender que mi mano no podía levantar nada, ni podía escribir en un teclado, ni... miren, los libros no les miento. Estaba mirando ahora los ejercicios. Cuando inclusive
Era un lápiz. Era bien difícil. Cuando no podía trazar una línea. No, yo fui cogiendo todo por... Yo me hice las terapias. Yo iba a terapia, pero después decidí no ir más a terapia porque las terapias no me estaban dando lo que yo necesitaba. Y yo no iba a esperar. Entonces aprendí lo que eran terapias físicas. Y después me puse dentro de lo que la mente me daba en aquel momento, a buscar qué podía hacer para empezar a fortalecer mis manos. Porque yo no me iba a incapacitar, yo quería seguir trabajando y yo no iba a dejar que los diagnósticos que me habían dado rigieran mi vida. So, me di a la tarea estaba haciendo 4 horas diarias de terapias en mi casa, todos los días. Le pueden preguntar a las personas cercanas a mí, que me dediqué en cuerpo y alma. Me dejaban exhausta, que yo no podía con mi alma. Cuando empecé a pintar, después de estar horas aquí y en máquinas, que tengo muchísimas máquinas aquí en mi casa, dándole el brazo y a las piernas, y los calambres que me daban, y las piernas brincándome, y no podía dormir, y los brazos, y todas las cosas que me pasaban, yo dije, yo tengo que buscar otra manera de ayudar a la mente y seguir fortaleciendo el brazo. Me di a la tarea de voy a pintar. Hoy fue difícil, bien difícil. Disculpen. Y luego dije, tiene que haber algo con terapia del arte. Y me puse a verificar. Y en aquel momento yo no retenía información. Súper frustrante. Para decirles más, en aquel momento yo no me recordaba los días del mes. Del año, los meses del año. Los días de la semana. No podía sumar, restar, nada. Y yo me fui dando cuenta de todas esas cosas según trataba de hacer algo y era como que no me recuerdo, no sé cómo hacerlo. Pero yo no me daba por vencida. Me frustraba, pero no me daba por vencida. Me frustraba, pero me daba por vencida. Y aprendí de la neuroplastía. Entonces incorporé 30 minutos todos los días de lectura, aunque no me recordara. Y volvía y lo leía. Y empecé a pintar. Y empecé a aprenderle el arte. Esa certificación me tomó un montón de tiempo. Y así fue. Y empecé a escuchar libros. Y empecé a hacer terapias. Y empecé a meditar. Y empecé a aprender de sonidos que ayudan a la mente. Y así por el estilo. Y entre caminar poquito, y entre la silla de ruedas, y entre el bastón, y entre no me ayuden, entre yo lo hago, y entre el cansancio, y entre no se preocupen que yo voy a guiar un chispito de aquí a aquí, con alguien a mi lado, y de aquí a acá, hoy no puedo, o los ataques de ansiedad que me daban porque estando en público
como se me dormían las piernas, se me dormía el brazo, no, empezaba a arrastrar, muchas cosas que me pasaban, me daban ataques de ansiedad, que yo los trabajaba. Yo no se los decía a nadie, yo los trabajaba. Pero hoy en día, un año después, he podido ayudar a otras personas. He aprendido el tema. He tomado yo no sé cuántas certificaciones. He aprendido muchísimo más de mí. Ya no soy la misma persona que era antes. Soy una mujer mucho más valiente, mucho más sabia. Con muchas más ganas de aprender de lo que tenía antes, que me conoce. A mí me encanta aprender. Pues ahora tengo 17,000 veces más ganas de aprender y eso es poco, porque en el momento que pude comenzar a aprender, me he dedicado a aprender. No tan solo de lo que ya hacía, pero me he dedicado a aprender sobre la mente, lo que somos capaces de hacer y por qué somos capaces de hacerlo. Que de hecho una de las cosas que quiero ahora mismo para Navidades es tener una mente aquí, que diga una mente, no, un cerebro, aquí un modelo de cerebro. Y porque quiero aprenderme todas partes del cerebro, whatever. Y dentro de eso, pues también AI. Miren, AI, actividades físico-motoras, montones de cosas que he estado haciendo. Y me llena de emoción, me llena de orgullo, me llena de... Los médicos no cuando veían mi progreso no podían creer. Y he desarrollado muchas otras destrezas. Disculpen a mis perros pues siempre están... muchas otras destrezas que he podido desarrollar, porque me he dado a la tarea de... Yo voy a vencer, no a vencer, ¿verdad? Porque esto no se vence, pero yo voy a trabajar mi situación. Mañana se cumple un año. Y lo estoy haciendo hoy, no mañana, porque las cosas no se pueden dejar para otro día. Se tienen que hacer cuando uno siente que tiene que hacerlas, porque uno no sabe cuándo le van a pasar las cosas a uno. Yo les agradezco a ustedes, especialmente a aquellas personas que estuvieron conmigo, todo el apoyo que me dieron. Y que me siguen brindando. Una de las cosas que ha cambiado de mí durante este año ha sido mi aspecto físico. Y eso tiene unas razones de ser que yo no puedo controlar. Y se lo estoy compartiendo así porque eso yo creo que ha sido una de las cosas. Quizás suena bien vain, pero para mí ha sido bien, un poquito shocking. Yo no lo puedo controlar y pues nada, o sea, hay que orar con eso también. Miren, hoy, como pueden ver, tengo todas mis canas por fuera, etcétera. Entonces, hoy estaba pensando y dije, voy a ir a arreglarme el pelo. Y después dije, ¿saben qué? No me voy a ir a arreglar el pelo hoy. ¿Por qué no? No quiero ir a hacerlo porque si estoy celebrando la vida, entonces estoy celebrando la vida con todas mis canas. Y aunque he llorado en el día de hoy, no estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando porque estoy contenta. Estoy tan contenta de que he logrado todas estas cosas. Estoy contenta de que he aprendido todo esto. Estoy contenta de que
yo he tomado este espacio como una pausa en mi vida. Yo creo que ha sido un espacio para conocerme mejor. Un espacio para simplemente darme pausa, darme espacio, darme un aire que no tenía. Claro, uno quisiera que no fuera así, pero así fue que se me puso en el camino y pues bienvenido, ha sido bienvenido, nunca me he quejado de respecto, aunque no lo crean, también pueden preguntarlo, nunca me he quejado de la situación, he aprovechado el tiempo muchísimo, y estoy súper excited, estoy bien contenta de que ya regreso a mi, ¿verdad? A mi forma de trabajar y todo. Es más, regreso tengo tanto en la mente que estoy súper excited porque ahora sé mucho más. Si antes estaba súper preparada, estoy como muchísimo más preparada que ustedes no tienen ni idea de dónde estoy ahora mismo. Y nada, sobre todo, ¿verdad? Estoy fuerte y eso es lo más importante. Nada, un año de vida, un año de aprendizaje, un año de coraje. Como les dije, no ha sido fácil. No les miento. Pero no puedo quejar. No puedo quejar. Nada, yo sé que yo he sido afortunada, otras personas no son tan afortunadas. Y tengo que ser, ¿verdad? Tengo que darle gracias a Papito Dios porque me ha permitido en un año lograr todo lo que he logrado. Nada, sé que el video es largo, pero nada. Bendiciones a todos, mucha salud para todos. No tomen for granted el tiempo que tienen, ni las personas que tienen a su alrededor. Las cosas pueden cambiar muy rápido. Bye.